buenos días, jóvenes. Mm, Primero pedirles mil disculpas, ya que tuve y he estado un poquito teniendo problema en en la reproducción prácticamente del video. Ya, entonces estoy volviendo a grabar todo el tema que hemos desarrollado el día de ayer. Ya, bueno, yo voy a ir directamente en base a todo el avance que se ha hecho del día jueves y agradecerles por su comprensión. Bien, bueno, el día martes habíamos quedado justamente en la capa controladora del registro de empleados, donde hemos establecido prácticamente de que esta capa es la encargada de recepcionar los datos, ¿no?, del formulario y establezcan que vengan datos correctos, tanto para el proceso de registro, edición, podríamos decir, para su actualización, eliminación y el proceso de mostrar datos prácticamente en nuestro Data Grid View. Lo que nos queda prácticamente ahora es ya trabajar la capa vista, que establece prácticamente el enlace de envío de datos desde el formulario. Entonces, vamos a ir trabajando botón por botón, que establece el insertar datos, el actualizar datos, prácticamente el hacer update, el eliminar. Bien, entonces vamos con el proceso de registro o inserción de datos. Hacemos clic en el botón donde prácticamente el proceso de envío de datos desde el formulario hacia lo que es el controlador y que el controlador vaya a la capa modelo, establecemos llamando al método de registro de empleado controlador. Ya ahora, para poder hacer uso de la clase empleado controlador, sí debemos establecer prácticamente hacer el uso ya de esa capa, en la cual tenemos que habilitar el using, haciendo referencia a nuestro proyecto y en este caso la capa controlador, ¿no? Donde ahora sí yo voy a poder hacer uso de este elemento. Una vez hecho, digamos, establecido ya el acceso a esta carpeta o a la capa, bueno, podemos hacer referencia o llamar a su método, que justamente es el de registro de datos, ya donde prácticamente en la capa controladora, ya que es justamente la clase que hemos creado, ya esta capa, que es justamente el registro de empleados, va recepcionando datos del formulario para luego hacer el envío a la capa modelo. Entonces nosotros acá en la capa vista, ¿no? En la capa vista, entonces nosotros, vamos a ver acá, ahí estamos, enviamos todos los elementos, ¿no? En el caso prácticamente de nosotros tenemos el archivo, carnet, nombre, paterno, materno, dirección y celular. Enviando de la forma correcta. Si esto es numérico, tengo que convertir en numérico. El resto, si es string, mando así como ingresamos a cada uno de estos elementos de tipo string. Entonces, ahí es que nosotros decimos, llamamos
a la capa controladora, a su método registro, enviando los datos como debería establecerse, ¿no? En el caso del file, convertimos entero. El resto de los elementos que el CI, nombre, text y todos estos elementos son hasta acá, son de tipo string, por tanto no necesitan ser convertidos. Y el último campo que sería el celular, sí. Entonces, si todo está correcto, pues la capa controladora va a recepcionar en base a ese tipo de datos que establece de las variables que van a venir prácticamente. Entonces, estamos entrando a la clase, le digo, pues, acceder a la clase empleado y estamos haciendo referencia a este método. Bien, bueno, eso es lo que prácticamente hacemos para el registro. Una vez que prácticamente venga acá y envíe estos datos, nosotros estamos prácticamente pues retornando estos datos en un objeto. Por eso nos hemos creado el objeto prácticamente de la clase modelo, ¿sí? Y bueno, acá se va a enviar este objeto haciendo referencia prácticamente en este caso a tenemos nuestra clase empleado modelo. Entonces estamos enviando a su método registrar modelo estableciendo prácticamente el envío del objeto. No, si nosotros vemos prácticamente nuestra clase en modelo, recepciona un objeto, ¿no? En todo lo que hemos desarrollado prácticamente aquí tenemos el de registrar. Entonces, acá establecemos prácticamente, acá vamos a ver el controlador que manda un objeto, que es la estructura del modelo empleado. Y el modelo pues recepciona eso, ¿no? Creamos aquí una variable y bueno, y se hace el enlace con el procedimiento almacenar. Entonces, de esta manera es el enlace, ¿no? Para, bueno, todos los procesos que vayamos a establecer, ¿no? Entonces, desde el formulario hacemos referencia a la capa controladora, enviando los datos del formulario. ¿Sí? Esto establece acá, recepciona la capa controladora, estableciendo que sean los datos correctos. Estos elementos las establece en un objeto de la clase modelo. Esto envía y viene prácticamente a la clase modelo, recepciona ese objeto y bueno, y hace todo el proceso dependiendo qué es lo que se está haciendo. Para nuestro caso estamos haciendo el registro del modelo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir prácticamente a establecer el editar, ¿ya? Bien, entonces hemos establecido de que el editar es pues mostrar los datos en el prácticamente formulario para modificarlos y bueno, y luego hacer una actualización. Cuando yo haga la tecla edit, voy a hacer que este botón registrar en su contenido que dice en vez de registrar le voy a decir actualizar, para que cuando después que se modifique yo quiero decirle actualizar y se actualice, ¿no? Tanto obviamente en nuestro data review y en la base de datos. Entonces cuando yo hago doble clic en el editar, lo único que estoy haciendo prácticamente acá es cambiarle su contenido del texto en actualizar. Entonces podemos, inclusive acá podemos establecer ya lo que es ubicarle a nuestro cursor en prácticamente pues, en un lugar específico, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es cambiar prácticamente de nombre al botón, ¿sí? Cambiarle de nombre al botón. Bien, una vez que hacemos ese proceso, entonces nuestro botón registrar
pues ya va a ser como que debo actualizar. Bien, entonces para poder hacer ese proceso de actualización, como les decía, nosotros acá prácticamente pues simplemente hacemos el cambio de nombre al botón nada más. Entonces, para poder hacer la actualización en nuestro botón registrar, en la cual hemos enviado datos para lo que es el insertar datos, ahí es donde preguntamos si el botón está en registrar, que vaya a insertar. Y si no, quiere decir que hemos hecho el botón editar y está para el proceso de actualización. Entonces venimos acá y decimos, y si no, enviamos a la clase controladora a su método editar. Y para nosotros actualizar datos necesitamos enviar obviamente todos los datos, ¿no? Eso que implica file, nombre paterno, materno y todo ese elemento. Entonces, pues decimos empleado controlador en su método editar, mandamos todos los datos, bien similar a todo lo que es el registro. Enviamos así también mandando datos correctos. En este caso, si son enteros, enteros, si son string, string, y bueno, en este caso, de tal manera que la actualización también se haga con datos correctos. Otro elemento que digamos, tomando en cuenta tanto en el registro como en la actualización, sabemos que en nuestro formulario, pues una vez que se vaya estableciendo el registro o la edición, tiene que tener el registro en nuestro Data Grid View. Entonces, lo que estamos haciendo prácticamente acá es establecer, ¿no? En base a nuestro Data Grid View, en su Data Source, ¿no? Acá obtiene los datos de algún proceso que va a venir el Data Grid View. Entonces, nosotros le establecemos obtener datos de dónde, de la clase controlador, listar empleado controlador. Entonces le estamos diciendo que vaya a este método y sabemos que este método me va a enlazar con nuestro procedimiento almacenado del select, que me va a establecer la selección de todos los datos de nuestra estructura. De la misma manera, actualizamos y hacemos el mismo procedimiento. Entonces, el data source obtiene los datos origen ya de algún proceso que se va a establecer de un select para poder pues, almacenar en el mismo elemento. ¿Ya? En el caso de no ser registrar, actualizamos, también volvemos a mostrar el contenido ya actualizado del Data Grid View y hacemos que el botón que estaba como actualizar la establezcamos otra vez a registrar. ¿Ya? Entonces, el botón registrar tiene dos funciones. Uno, de hacer la inserción y otro de hacer el update en base al botón editar, ¿no? Si digo editar, pues nuestro botón automáticamente se va a hacer actualizar. Bien, ¿qué más hemos establecido? Prácticamente los elementos de control, prácticamente de botones. ¿Ya? ¿Qué implica cuando yo vaya a hacer el proceso de registro? Entonces, justamente ha sido uno de los análisis que hemos hecho, ¿no? Si yo registro, ¿qué debe habilitarse, no? Obviamente este se va a deshabilitar. ¿Y qué botones se tendrían que habilitar prácticamente en ese proceso? Entonces hemos dicho que el nuevo tiene que habilitarse, el registrar y hasta el botón prácticamente eliminar se deshabilita. Luego hemos dicho que el Growbox empleado, ya como estamos registrando como tal, también deshabilitamos y prácticamente acá hemos dicho de que
el Growbox empleado deshabilitamos y el Growbox listar se habilita, porque vamos a editar prácticamente los elementos después de haber hecho el proceso de prácticamente actualización o registro prácticamente. Bien, bueno, ya trabajado estos dos botones, vamos a ir al botón de eliminar. ¿Qué proceso hago ahora para poder hacer de que un dato que yo seleccione se elimine? Entramos al botón ya eliminar, donde prácticamente pues simplemente hacemos referencia a la clase controladora de la capa controladora, mencionamos a su método eliminar y debemos enviar simplemente en este caso el archivo, y ese archivo es numérico, entonces convertimos en dicho elemento y enviamos a la capa eliminar controladora en su método eliminar, porque para eliminar lo único que necesitamos es el código del archivo. ¿Ya? Luego venimos acá y establecemos prácticamente igual. Una vez que se haga ese proceso ya en el procedimiento almacenado, volvemos a vaciar los datos. Obviamente implica ya sin este elemento eliminado. Actualizamos, en otras palabras, nuestro data grid view. ¿Ya? Bien, para poder nosotros y poder seleccionar datos del data grid view y vengan prácticamente al formulario y estas puedan editarse, puedan eliminarse, pues debemos trabajar con sus propiedades del data grid view, que prácticamente al hacerle clic derecho en sus propiedades, ya, y en este caso ya no trabajando eh, con propiedades, sino con sus eventos, ya hacemos referencia justamente al hacer mouse click, bueno, que es lo que hemos hecho en nuestro formulario inicial, en la que hacemos doble clic. El objetivo, ¿qué es? El objetivo es llevar los datos de acá hacia el formulario. Hemos dicho que cada elemento que se establece acá es un vector, podríamos decir, que va estableciéndose desde la posición 0 hasta la posición enésima. Cada columna establecemos de esa manera. Entonces, ahí que, pues, acá estoy haciendo referencia. Digo, al textbox file, eso dice, ¿no? A este campo que venga la primera columna, a esto la segunda, a esta la tercera, ¿no? Entonces, ese procedimiento se está estableciendo acá. Textbox file del data grid view, ¿no? Current row, el actual prácticamente fila, la columna 0, su valor que venga prácticamente a este campo. De la misma manera para el resto, al textbox CI el 1, al nombre el 2, al paterno el 3, bueno, al materno el 4, a la dirección el 5 y al celular el 6. Entonces, cada que vayamos a hacer clic, prácticamente ahí establecemos, ¿sí? El envío ya de los datos de cada columna, dependiendo la selección del row, por eso decimos current row, que vaya al formulario. ¿Ya? Entonces, sí necesitamos hacer ese procedimiento. Bien, otro elemento que se ha ido prácticamente estableciendo en nuestra clase era ahora el manejo de nuestros botones, el nuevo y el cancelar. Ya, entonces, cuando yo haga nuevo, tiene que limpiarse todos nuestros campos y pedirnos o dejarnos prácticamente, en este caso, introducir datos. Cuando yo hago nuevo, hago clic, ya hemos dicho que deberían habilitarse los botones, el de registrar y cancelar, estos dos. El resto vamos a establecer como que no habilitados. Venimos acá, doble clic ahí en el botoncito
Y bueno, hacemos la limpieza. Ya sabemos cómo limpiar prácticamente cada elemento del textbox. No, file, CI, nombre, paterno, materno, dirección celular, haciendo prácticamente estableciendo en su atributo clear. Luego, con este elemento estamos haciendo de que el cursor vaya a este campo, al textbox file. ¿No? Entonces, una vez establecido todo ese proceso, bueno, ya vamos a poder registrar. En ese momento, el nuevo se deshabilita. El registrar prácticamente ya podemos habilitar. El editar se deshabilita, como hemos dicho. El cancelar se habilita, bueno, y todo el proceso de botones que habíamos mencionado. El empleado habilitamos y nuestro Data Grid View deshabilitamos. Porque el Dropbox empleado tiene que estar prácticamente habilitado para su proceso. Bien, entonces mediante el botón nuevo hacemos la limpieza de los campos y bueno, el proceso de habilitar y deshabilitar tanto botones como los Dropbox. Bien, vamos a venir a nuestro botón cancelar, quien también tiene, digamos, la opción de, en este caso, en caso que yo registre o quiera hacer, digamos, uno nuevo y digamos, me desanimo, bueno, también tiene que hacer ese proceso, ¿no? De decir, bueno, eliminamos todo lo que tenemos acá y prácticamente, pues, habilitar algunos botones. Bien, pero vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Lo que no hemos tomado en cuenta antes de establecer este botón cancelar es que cuando yo abra este formulario, me gustaría mucho de que solamente se habilite, en este caso, el botón nuevo, el resto se deshabilita cuando abra el formulario. Y que además los datos ya de nuestra estructura vengan al Data Grid View. Este Growbook se habilite y este esté deshabilitado. ¿Cuándo? Cuando abre el formulario. Entonces, cuando quiero hacer alguna acción en el momento de la apertura de un formulario, venimos ahí justamente, me posiciono en el formulario, hago doble clic y justamente ahí hacemos algunos elementos que vamos a desarrollar. Para nuestro caso, estoy llamando ya al Data Grid View para que se actualice nuestro Data Grid View. Estoy habilitando el botón nuevo y el resto de los botones deshabilitan. Estamos habilitando el Growbox empleado y deshabilitando el Growbox listar empleado. Entonces, el momento que se aperture prácticamente nuestro formulario, pues va a hacer estas acciones. ¿Ya? Eso es digamos, la parte que hemos desarrollado ya hasta el día de ayer. Bien, entonces estos han sido todos los elementos que hemos prácticamente establecido en nuestra clase del día jueves. No establecer ya el enlace de la capa vista con la capa controladora y mediante la capa controladora establecer a la capa modelo. Entonces ahí es donde tenemos justamente ese proceso, porque decimos, creamos capa vista, formularios, creamos capa controladora para el control de tipo de datos que se almacena y creamos el modelo para hacer el enlace ya con el procedimiento almacenado. Entonces,
de esta manera nosotros hacemos ese enlace, ¿no? Vamos viendo prácticamente cómo hacer ese proceso de enlace entre estas capas, ¿ya? Como les decía, prácticamente, pues, mil disculpas por todo lo que, bueno, nos ocurre, ¿no? Lamentablemente, no sé qué pasó con la parte, digamos, de edición del video, pero a ver, voy a tratar de tomar algunos recaudos más. Voy a tratar de hacer tal vez una doble grabación o voy a ver, pero el problema es que cuando pasamos del Zoom al Meet, bueno, ahí es donde tengo el corte. Puedo grabar en el Zoom, pero el momento que ya pasa los 45 minutos, lamentablemente pues hay corte, ¿no? Y bueno, y unir todos y hacer todo el proceso, no sé si ya. No sé qué está pasando, pero voy a prever algunas cosas. Eso es todo lo que hemos ido estableciendo, esperando que el día sábado completemos ya estos botones de cancelar, sí, luego control prácticamente de validación de datos y bueno, que ya esté funcional este formulario y bueno, ya saber qué realmente hace todos estos elementos. Ya, un gusto y muchas gracias por la comprensión. Que tengan bonito día y bueno, este video va estableciendo y reemplazando nuestra clase del día